Cuando Dios te da un propósito, el mundo puede llamarte loco. Pero un día, don Arturo entendió que la fe no siempre tiene sentido, hasta que llega el momento de la verdad. Lo que estás por escuchar te recordará por qué nunca debes rendirte cuando nadie te entiende. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. A veces, lo que el mundo llama locura es la única tabla de salvación que nos queda. Así comenzó todo, con un rumor suave en medio del valle, donde el viento acariciaba los trigales y el sol despertaba lento entre las montañas. Allí, donde los días parecían repetirse como el murmullo del río, vivía don Arturo. Era un hombre mayor, de pasos tranquilos y mirada clara, con las manos endurecidas por los años, pero aún capaces de sembrar con ternura. Su casa, hecha de adobe y madera, descansaba a la orilla del agua, rodeada por un pequeño huerto que olía a menta y a tierra mojada. Desde su ventana se veía el cauce que dividía el valle en dos, aunque nadie lo consideraba un obstáculo. Bastaba con remangarse los pantalones y cruzar a pie para llegar al otro lado. Pero don Arturo veía algo que los demás no. Decían que se había vuelto raro, que hablaba poco y escuchaba demasiado. Y era cierto, pasaba horas en silencio, sentado en su banco de madera, observando cómo el sol se despedía detrás de las montañas. A veces cerraba los ojos y sonreía sin motivo aparente. Quienes lo veían desde lejos pensaban que estaba recordando su juventud, pero él estaba escuchando. Decía que el río hablaba con voces antiguas, que cada corriente tenía un mensaje y que el viento traía noticias de lo que aún no había pasado. No todos lo entendían y, a decir verdad, nadie intentaba hacerlo. En los pueblos pequeños, lo diferente siempre inquieta. Sin embargo, don Arturo no buscaba aprobación. Había aprendido que el alma no necesita aplausos cuando ha encontrado su propósito. En su soledad no había tristeza, sino paz. Le gustaba sentir cómo el agua golpeaba las piedras y cómo ese sonido marcaba el pulso del tiempo. A veces, mientras el valle dormía, tomaba su cuaderno y hacía pequeños dibujos, líneas torcidas, arcos, tablones, cuerdas. Un bosquejo de algo que empezaba a tomar forma dentro de él. No sabía explicarlo con palabras, solo lo sentía. Una idea insistente lo visitaba al caer la tarde, una voz interna que le susurraba lo mismo cada día: levanta un puente. Y aunque parecía absurdo, porque nadie necesitaba uno, el anciano entendía que no todas las razones nacen de la lógica, algunas nacen del alma. Recordaba historias viejas, de cuando era joven y las lluvias torrenciales hacían rugir al río. Recordaba animales arrastrados, huertos destruidos y pasos que se volvían imposibles. El valle había olvidado, pero él no. Sabía que el agua, cuando se enfurece, reclama lo que le pertenece. Por eso, cada vez que el río murmuraba más fuerte, don Arturo se quedaba quieto, escuchando. Tal vez los demás veían un anciano solitario. Él, en cambio, sabía que el propósito se anuncia en silencio, mucho antes de que el mundo lo necesite. Los días empezaron a volverse diferentes desde que don Arturo decidió escuchar de verdad al río. Ya no era solo el sonido del agua golpeando las piedras, sino algo más profundo, como una voz escondida entre los ecos del valle. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, bajaba hasta la orilla con su bastón. Se quedaba ahí quieto, mirando cómo el agua corría tranquila, como si estuviera esperando que algo le hablara. Había algo sagrado en ese silencio, una paz que no se puede explicar con palabras. Y fue entonces, una de esas madrugadas, cuando comprendió lo que debía hacer: levantar un puente. No por necesidad, sino por fe. A partir de ese momento, el anciano comenzó a recoger materiales. Nadie entendía por qué un hombre de su edad empujaba un carretón lleno de piedras, o por qué cortaba troncos del bosque con tanta paciencia. Algunos lo saludaban por cortesía, otros se reían por lo bajo. «Está viejo, ya no piensa bien», decían. «¿Para qué un puente si el río se puede cruzar caminando?». Pero Arturo no se defendía. Solo sonreía con calma y seguía trabajando bajo el sol. Sus manos, llenas de arrugas y tierra, se movían con la delicadeza de quien sabe que cada cosa que hace tiene un sentido, aunque los demás no lo entiendan. La primera en acercarse fue Sofía, la maestra del pueblo. Había escuchado a los niños hablar del loco del río y quiso comprobarlo ella misma. Lo encontró clavando una estaca en la orilla, con la camisa empapada de sudor y los ojos brillando de concentración. «Don Arturo», le dijo con tono amable, «¿de verdad piensa construir un puente aquí?».
Él levantó la mirada y sonrió sin dejar de trabajar. «No pienso, hija. Ya lo estoy haciendo. Pero no hace falta», insistió ella. «Mire, todos cruzan bien». Arturo se detuvo un momento, observó el agua y respondió tranquilo. «Por ahora. El río se calla mucho, pero cuando habla, nadie lo puede detener». Sofía no supo qué decir. Había algo en su voz que no sonaba a locura, sino a certeza. Volvió al pueblo, pero todo el día tuvo la imagen del anciano clavada en la mente, ese hombre solo, con las manos temblorosas, haciendo algo que nadie le había pedido, con una fe que no se podía explicar. Con el paso de los días, la figura de don Arturo se volvió parte del paisaje. Trabajaba desde temprano hasta que el cielo se pintaba de naranja. A veces murmuraba frases que parecían oraciones, otras tarareaba viejas canciones que solo él recordaba. Los niños se acercaban curiosos y él los saludaba con una sonrisa. Les contaba historias del río, decía que el agua guardaba la memoria de todo lo que toca, que no olvida ni el bien ni el mal. Ellos lo escuchaban con atención, aunque sus padres los llamaban pronto temiendo que se les pegara la locura del viejo. El único que se burlaba sin disimulo era Juan, el comerciante del pueblo. Tenía una tienda cerca de la plaza y se creía más sabio que todos. Cada vez que veía pasar al anciano con su carretón, soltaba una carcajada. «Ahí va el ingeniero del aire», gritaba. «Cuando termine su puente invisible, yo le vendo la cinta para cortarlo». Las risas se contagiaban entre los que estaban cerca. Pero Arturo no se molestaba. Caminaba despacio, con la mirada tranquila como si no oyera nada, porque en el fondo sabía que cuando un hombre sigue su propósito, las burlas son parte del camino. Sofía, en cambio, empezó a visitarlo. Le llevaba pan o agua fresca y a veces lo ayudaba a mover tablas o piedras. No hablaban mucho, bastaba el silencio. Había en el aire algo sereno, una especie de esperanza que ella no sentía desde hacía tiempo. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los cerros, Arturo se quedó mirando el agua. «Va a llover fuerte», murmuró. «Pero el cielo está despejado», respondió Sofía sorprendida. Él negó despacio. «El río avisa antes que las nubes». Esa noche, el anciano escribió en su cuaderno unas líneas torcidas. «El hombre cruza sin mirar. Cree que el agua siempre obedece, pero la naturaleza recuerda. Cuando despierte, quiero que encuentre listo el camino». Mientras tanto, las burlas crecían en el pueblo. Algunos decían que el viejo quería dejar su nombre antes de morir, otros que lo hacía por soledad. Pero entre tantas risas, Aurelio, un joven aprendiz de carpintero, empezó a observar lo distinto. Veía cómo Arturo trabajaba sin descanso, sin quejarse, y algo dentro de él se movía. Un día se acercó sin decir palabra y tomó uno de los troncos para ayudarlo. Arturo lo miró con sorpresa y le sonrió. «Gracias, hijo», dijo con voz serena. «Todo puente necesita más de una mano para nacer». Y así, sin grandes anuncios ni testigos, en medio de la incredulidad del pueblo, lo imposible empezó a tomar forma, porque cuando alguien actúa con fe, hasta las piedras parecen moverse solas. Durante las semanas siguientes, el sonido del martillo de don Arturo se volvió parte de la vida del valle. Desde muy temprano se oían los golpes rítmicos, el crujido de la madera y el rumor constante del agua que acompañaba su trabajo. Algunos vecinos se acostumbraron a ese sonido como quien se acostumbra al canto de un gallo, sin darle mayor importancia. Pero otros empezaron a molestarse. Decían que el viejo estaba alterando el paisaje, que su obsesión estaba convirtiendo un rincón tranquilo en un sitio lleno de ruido y desorden. Arturo escuchaba los comentarios, pero no se defendía. Solo seguía, día tras día, colocando tablas, asegurando sogas, midiendo con una precisión que sorprendía a los pocos que lo observaban de cerca. Aurelio, el joven que había comenzado a ayudarlo, se convirtió en su sombra. Llegaba todas las mañanas, antes de abrir el taller donde trabajaba, y pasaba un par de horas a su lado. Aprendía sin preguntar demasiado, solo observando. Arturo le enseñaba a golpear sin romper, a medir con la vista, a confiar más en las manos que en las herramientas. Entre ellos se formó una complicidad silenciosa, una especie de respeto que no necesitaba palabras. Sofía también iba de vez en cuando, y cuando los encontraba trabajando, les llevaba algo de comer. Cada vez que lo hacía, notaba en los ojos del anciano una luz que no se apagaba, una fe que no se explicaba con la razón. El puente empezaba a tomar forma. No era grande ni perfecto, pero tenía una estructura firme, hecha con esfuerzo y cariño.
El río parecía respetarlo, como si reconociera que aquel hombre no lo desafiaba, sino que lo honraba. Sin embargo, los murmullos crecían. Algunos decían que aquello era peligroso, que una crecida podría llevarse todo por delante. Juan, el comerciante, aprovechaba cada oportunidad para hacer chistes. «Ya verán», decía en el bar del pueblo, «el día que llueva fuerte, el río se llevará ese invento y al viejo con él». Las carcajadas llenaban el lugar, pero lo que nadie notaba era que el tiempo empezaba a cambiar. Las tardes se volvían más pesadas, el aire más húmedo, y en el horizonte empezaban a formarse nubes oscuras que tardaban poco en cubrir las montañas. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Arturo salió a la puerta de su casa y miró hacia el río. El agua corría con más fuerza que de costumbre. «Ya viene», murmuró, no con miedo, sino con una especie de aceptación. Luego encendió una vela, se sentó a la mesa y escribió una oración breve. «Que el puente aguante. Que el agua no se lleve a nadie». Al día siguiente, Sofía lo encontró reforzando los pilares con ramas gruesas y piedras. «Don Arturo, el cielo está negro. ¿Por qué no deja eso para mañana?» Él levantó la cabeza, empapado de sudor. «Porque mañana puede ser tarde». Ella lo miró en silencio, comprendiendo sin entender del todo. Esa noche la lluvia comenzó a caer. Primero despacio, luego con una fuerza que el valle no había visto en años. El río rugía como un animal despierto y la corriente se volvió salvaje. Desde sus casas, los vecinos miraban con temor cómo el agua crecía y se desbordaba. El paso donde siempre cruzaban a pie desapareció en cuestión de minutos. Los troncos y ramas que bajaban arrastrados golpeaban las orillas con violencia. Sofía, preocupada, pensó en el anciano y salió corriendo bajo la tormenta, sin importarle el barro ni el viento. Cuando llegó a la orilla, lo vio allí, de pie, sujetando una cuerda con Aurelio a su lado. El joven trataba de asegurar un tablón que el agua amenazaba con arrancar. «¡Vámonos, don Arturo!», gritó Sofía. «El río se lo va a llevar». El viejo no se movió. Tenía los ojos fijos en la corriente y su voz apenas se oía entre el ruido del agua. «No, hija. El río solo se lleva lo que no fue hecho con fe». El viento golpeaba, la lluvia caía como si el cielo se partiera y el puente resistía, aunque cada golpe del agua lo hacía temblar. Aurelio intentaba ayudarlo, pero una rama grande lo golpeó en el hombro y casi cae. Arturo lo sujetó con una fuerza que no parecía humana. Lo empujó hacia atrás y gritó: «¡Corre, muchacho, corre! Ya hiciste tu parte». Aurelio dudó un instante, pero el rugido del río fue más fuerte. Corrió hacia la orilla, donde Sofía lo ayudó a subir. Ambos miraron impotentes al anciano, que seguía en el medio del puente, sosteniendo una cuerda, mientras el agua crecía sin piedad. Un relámpago iluminó la escena, y durante un segundo todo el valle quedó blanco. Luego, un estruendo. El puente crujió. Cuando la tormenta cesó, el silencio cayó sobre el valle. El amanecer llegó gris y húmedo. El río seguía corriendo, más ancho, más poderoso. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas. El paso habitual había desaparecido, y en su lugar solo quedaban restos de madera flotando. Sofía y Aurelio caminaron por la orilla con el corazón apretado. Entre los escombros vieron algo. Una cuerda atada a una estaca, firme, clavada en la tierra. A un lado, el bastón de don Arturo. Sofía se arrodilló temblando. No había cuerpo, solo su sombrero flotando río abajo. Aurelio lo tomó con las manos y lo apretó contra el pecho. Nadie dijo nada, solo el sonido del agua llenaba el aire. El pueblo quedó en silencio todo el día. Nadie se atrevió a burlarse, nadie comentó nada. Por primera vez, el valle se sintió vacío. Juan, el comerciante, fue uno de los últimos en acercarse al río. Se quedó mirando los restos del puente, inmóvil, con el rostro serio. Tal vez por primera vez entendió que aquel viejo no estaba loco. Tal vez comprendió que hay personas que construyen no para sí mismas, sino para cuando los demás más las necesitan. Y aunque el puente no estaba completo, algo había cambiado en el corazón del pueblo. Porque cuando un hombre pone el alma en una obra, ni el agua ni el tiempo pueden borrarla del todo. «Hey tú, te gusta esta historia, ¿verdad? Entonces comenta la frase: yo confío en el plan de Dios. Así sé que estás conectado con el mensaje. ¿Te parece bien?
Y déjame contarte algo, es que el 99% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Ahora sí, continuemos. Los días siguientes fueron de silencio y desconcierto. El río seguía turbio, arrastrando ramas, restos de troncos y fragmentos del puente, pero entre toda esa destrucción, algo se mantenía firme. Los pilares que don Arturo había colocado antes de la tormenta seguían en pie, desafiando la corriente como testigos silenciosos de su fe. El pueblo entero se reunió a mirar el cauce, nadie hablaba, solo se escuchaba el ruido del agua y el canto de los pájaros que regresaban poco a poco. Sofía observaba con los ojos enrojecidos, llevaba en las manos el sombrero del anciano, que Aurelio había rescatado del agua. Lo sostenía como si fuera algo sagrado. A su lado, el joven no decía palabra. Tenía la mirada perdida en el horizonte, donde las montañas se mezclaban con las nubes bajas. Durante horas se quedaron allí, sin moverse, hasta que Sofía, con voz quebrada, dijo: «No terminó el puente». Aurelio respiró hondo y respondió con calma: «Sí lo terminó, solo que no todos sabían para qué era». Esa frase se quedó flotando en el aire, y fue entonces cuando algo cambió en el corazón del valle. Al día siguiente, sin que nadie lo propusiera, los hombres del pueblo comenzaron a reunirse. Trajeron herramientas, sogas, clavos, y se acercaron a los restos del puente. No había discursos, ni mandos, ni órdenes. Solo miradas cómplices y manos que querían continuar lo que aquel viejo había empezado. Juan, el comerciante que tanto lo había criticado, fue el primero en clavar una tabla. «Le debo esto», murmuró. Nadie se rió. Aurelio tomó el martillo de don Arturo, que había quedado entre los restos, y siguió golpeando. Cada golpe era como un eco del pasado, una oración sin palabras. El trabajo duró varios días. Las mujeres llevaban comida, los niños observaban con asombro, y Sofía anotaba cada avance en un cuaderno, como si quisiera que nada se olvidara. El puente volvió a levantarse, no idéntico al anterior, pero con la misma esencia. Mantuvieron el tramo abierto que Arturo había dejado, sin entender del todo por qué, pero respetando su diseño. Cuando por fin terminaron, el valle volvió a tener su paso, más fuerte y más sabio que antes. Una mañana llegó un ingeniero, enviado por el gobierno para evaluar los daños causados por la lluvia fuerte de aquella noche. Caminó por la estructura recién terminada, tocó las tablas, midió los soportes y examinó con atención el espacio abierto en el centro. Luego, con el ceño fruncido, se dirigió al grupo que lo observaba expectante. «¿Quién diseñó esto?», preguntó. Nadie respondió al principio, hasta que Sofía dio un paso al frente. «Un hombre que ya no está», dijo. Se llamaba don Arturo. El ingeniero asintió con respeto y agregó: «Pues díganle a su familia que era un genio. Este hueco aquí no es un error, es una salida de alivio. Si el puente hubiese estado cerrado, el agua lo habría arrancado entero. Lo que ustedes llaman hueco fue lo que lo salvó». Las miradas se cruzaron. Juan bajó la cabeza con vergüenza, mientras algunos hombres contenían las lágrimas. Aurelio sonrió con los ojos húmedos. «Siempre supo escuchar al río», murmuró. Esa frase se volvió una especie de lema en el pueblo. El puente fue rebautizado como el Puente del Propósito, y junto a una de las bases, colocaron una pequeña placa de madera donde se leía: «Lo que construyes con fe, el tiempo no lo destruye. Don Arturo». Esa tarde, mientras todos se marchaban, Sofía se quedó un rato más. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo el agua con tonos dorados. Se sentó en el banco de madera donde el viejo solía descansar y miró el puente. No era majestuoso, ni perfecto, pero tenía algo que ningún otro tendría jamás: alma. Aurelio llegó poco después y se sentó junto a ella. «¿Sabe qué me dijo una vez?», preguntó él, mirando el horizonte. «¿Qué cosa?», respondió Sofía. «Que lo que uno construye por fuera, también lo construye por dentro. Que cada clavo y cada golpe le enseñaban a tener paciencia, a escuchar, a no imponer su fuerza al río». Sofía sonrió con ternura. Entonces el puente no solo nos cruzó el río, también nos cruzó a nosotros. Él asintió. El viento sopló con suavidad, haciendo que las hojas del álamo cercano susurraran como si repitieran las palabras del anciano. El valle aprendió algo aquella temporada: que lo útil no siempre luce y que lo que no luce, a veces salva. Desde entonces,
Cada vez que el río crecía, los vecinos no sentían miedo. Sabían que el puente respiraba con el agua, que entendía su fuerza y que, de alguna manera, don Arturo seguía allí, cuidando en silencio. Y tú que escuchas esta historia, quizá también estás construyendo algo que nadie entiende. No lo abandones. Puede que no sea para hoy, pero llegará el día en que la vida te pida cruzar, y entonces lo que hoy provoca risa, mañana será llamado milagro por tu perseverancia, porque al final el propósito no siempre busca aplausos. Solo busca sostener cuando todo lo demás se cae. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas, y no te las puedes perder.